Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana número 5 ya del segundo trimestre, vamos a ver en lo que es el curso de verbal el siguiente tema, que es los sinónimos. Los sinónimos es una clase que lo estoy dividiendo en 3 semanas, porque es bastante amplio y lo vamos a hacer paso a paso para que ustedes lo puedan entender a la perfección. Vamos con la etimología de la palabra sinónimos. Cuando nosotros hablamos de la etimología de palabras sinónimos, tenemos la siguiente. Tenemos sin más onoma que forma sinónimos. Entonces, sin es lo que significa un mismo conforme a, onoma, nombre, y en conclusión llegaría a sinónimos, que significaría lo que es conformidad de nombres en la etimología. En la etimología que proviene de las dos voces griegas que acabamos de observar en pantalla. Ahora veamos la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, en esta definición, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que dicho sinónimos es dicho de una palabra o de una expresión que respecto de otra tiene el mismo significado o muy parecido, como empezar y comenzar. Entonces, nosotros vamos a estar frente a palabras sinónimas cuando su significado va a ser similar o parecido de la otra palabra. Cuando van a compartir una similitud de significado o que sea parecido, como nos dice el concepto, vamos a estar sin lugar a dudas frente a palabras que son sinónimas. Los ejemplos de los siguientes sinónimos. Por ejemplo, tengo el sinónimo abominar, que la palabra abominar que tiene los siguientes sinónimos: aborrecer, condenar, maldecir, detestar, execrar y odiar. Es decir, las palabras que observamos en pantalla no son palabras que guardan el mismo significado, sino es de que tienen un significado parecido o similar. Es por eso que son sinónimas. Del siguiente sinónimo gabela, vamos a encontrar sus siguientes palabras sinónimas que van a guardar similitud en significado. Tenemos impuesto, tributo, arbitrio y gravamen, ¿cierto? Estas palabras son sinónimos de la palabra gabela. En la siguiente palabra que tenemos, emular, encontramos a los sinónimos que guardan parecido en significado, como es imitar, copiar, repetir, plagiar y falsificar. Porque si nosotros sabemos todas estas palabras que aquí tienen un diferente significado cada una de ellas. Pero este significado que tiene cada una de ellas tiene algo similar o parecido al significado en general de cada una de ellas. Entonces, veamos ahora los objetivos de la sinonimia. Es decir, cuáles son realmente esos objetivos que tiene la sinonimia y el motivo principal por el que nosotros debemos de dominar sinónimos. Entonces, veamos, el primer objetivo nos dice afianzar la capacidad de abstracción. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo nos dice contribuir al uso fluido y pertinente de las palabras. Y el tercer objetivo nos dice incrementar el bagaje cultural a través del dominio léxico. Pero también nosotros tenemos que recordar que los sinónimos pueden ser aplicados con la intención de medir la capacidad cognitiva o cognitiva, es decir, el conocimiento lexicológico, o para medir la capacidad de razonamiento, es decir, para medir la capacidad de relacionar correctamente las palabras, y finalmente que miden el conocimiento y el raciocinio. Para eso también sería otro de los objetivos por la cual nosotros deberíamos de dominar a los sinónimos. Ahora veamos los criterios de solución. ¿Qué nos dicen esos criterios de solución? Veamos el primer criterio, nos dice
que dos o más palabras pueden ser sinónimos si pertenecen a la misma categoría gramatical. Es decir, sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos y verbos con verbos. Es decir, si la palabra modelo o la premisa que nos dan es un sustantivo, pues la respuesta yo tengo que darla con un sustantivo. Si es un verbo, tengo que darle la respuesta con un verbo y si es un adjetivo, tendría que dar la respuesta con un adjetivo. Veamos la siguiente palabra. Tenemos la palabra sondear, que si nosotros analizamos la palabra sondear, es un verboide o un infinitivo. Dentro de las clases de los verboides es un infinitivo, ¿cierto? Es un infinitivo, es decir, es un verbo modelo que está en su estado primitivo o en su estado natural, es decir, que no ha sido conjugado y pertenece a la primera conjugación por la terminación ar. Entonces veamos que nosotros también tenemos que responder con un infinitivo. Vamos a ver cuáles son las alternativas que nos dan. Técnica, rastreo, dulzura, exhalación y rastrear. Entonces, si nosotros, está muy fácil cuál es el sinónimo de la palabra sondear, porque no puede ser técnica, no puede ser rastreo porque ya viene de rastrear, que es un verbo conjugado. Dulzura tampoco, es un adjetivo. Exhalación tampoco, porque viene conjugado de exhalar. Pero rastrear está en su estado primitivo o en su estado natural. Es decir, es un verboide o un infinitivo que corresponde a la misma categoría gramatical que estamos observando en la palabra modelo. Entonces, si nosotros podemos observar aquí, justamente rastrear sería la respuesta correcta del sinónimo sondear. El criterio B nos dice lo siguiente. Los términos deben compartir los mismos accidentes gramaticales, es decir, deben estar en la misma conjugación, tiempo, persona, número y género. Es decir, más que todo, cuando nos hablamos de conjugación, tiempo, persona, número y género, estamos hablando prácticamente de verbos, porque los verbos es la única categoría gramatical que nos muestra la mayor parte de accidentes gramaticales, como estamos observando en pantalla. Entonces veamos los siguientes ejemplos. Tengo el sinónimo conversale, que si nosotros lo analizamos, ya es un verbo conjugado que deriva del verbo modelo conversar. Veamos cuáles son las alternativas que nos dan. Háblame, chárlalo, platícale, discutirla y por último nos da discutirle. Entonces, tiene que guardar relación, es decir, con la persona, con el número, con el género y el tiempo de conversale. Si nosotros observamos la palabra modelo que nos están dando, que es conversale, está en ¿qué tiempo? Está en tiempo presente, está en segunda persona, está en número singular y está en género masculino. Entonces nosotros en esas alternativas que tenemos que ver una de esas alternativas que guarden todas estas mismas conjugaciones verbales. Y como nosotros podemos verla es la alternativa E en discutirle, que también guarda los mismos accidentes gramaticales. El criterio que tenemos, por ejemplo, la siguiente ejemplo que tenemos ahí es hablarías. Hablarías, entonces veamos las alternativas que nos das es dijiste, hemos hablado, habías hablado, dialogarías y por último, conversamos. Si nosotros observamos hablarías está en un tiempo futuro. Está en un tiempo futuro. Dijiste, no, porque está en un tiempo pretérito. Hemos hablado, está totalmente descartado porque hemos hablado, estamos frente a un pretérito perfecto y no sería la respuesta. Habías hablado, tampoco sería la respuesta porque habíamos hablado, estamos en un pretérito pluscuamperfecto. Conversamos, no sería porque está en presente y por lo tanto es dialogarías,
que está en un futuro simple, ¿cierto? Está en un futuro simple. Por lo tanto, esa sería la alternativa correcta. Tenemos el siguiente ejemplo, tenemos dócil, tenemos las siguientes alternativas: disciplinada, obedientes, humildad, sumiso y mansas. Está súper sencilla también cuál es la respuesta. Y pues por supuesto es la alternativa de que es sumiso. En lo que nos dice el criterio B, que dice que los términos deben compartir los mismos accidentes gramaticales, es decir, deben estar en la misma conjugación, tiempo, persona, número y género. Veamos el siguiente criterio que nos dice: las palabras deben corresponder a la misma lengua y al mismo nivel. Veamos los ejemplos. Progenitor, tenemos las siguientes alternativas: taita, viejo, papá, padre y father. Por lo tanto, progenitor está cierto en un lenguaje culto, taita no lo es, porque no está en el idioma. Viejo no, porque está en una jerga, papá tampoco, y sería padre, padre que es el progenitor. Esa sería la alternativa correcta. El siguiente criterio nos... Si existe como alternativas posibles un sinónimo relativo o un sinónimo absoluto, se debe de elegir como respuesta al vocablo más semejante, es decir, al sinónimo absoluto. Veamos, tenemos terror, ¿cierto? Pero aquí nos están diciendo que al sinónimo absoluto tengo como ejemplo cobardía, miedo, horroroso, pusilánime y pavor. Entonces, ¿cuál de ellas sería la alternativa en esto? En terror. Cobardía no lo es, miedo tampoco, horroroso tampoco, pusilánime tampoco, sino sería la alternativa pavor. Pavor sería la alternativa correcta. Luego veamos los métodos de resolución de sinónimos. ¿Cuáles son estos métodos que nosotros debemos de dominar? Son los siguientes. El primero es determinar con precisión el significado de la premisa. ¿Cierto? Esos son el primer método. El segundo nos dice determinar el campo semántico y la clase gramatical. El siguiente nos dice idear netamente palabras de significación parecido. El cuarto nos dice escoger entre las alternativas la palabra que se acerque más al significado de la premisa, del mismo campo semántico y de la misma categoría gramatical. Eso es lo que nos dice. Ahora, dentro de estos métodos de resolución de sinónimos tenemos a los métodos de procedimientos para la resolución de sinónimos. Y aquí tenemos al que observamos en pantalla, que es por el dominio de vocabulario. Y por el dominio de vocabulario nos dice que permite el conocimiento total de las palabras que conforman la pregunta, no presenta dificultad, es el método más eficaz. Veamos los ejemplos. Tenemos temerario. ¿Cuál será el sinónimo de temerario? Para eso nosotros tenemos que ver cuáles son las alternativas. Es cobarde, negligente, atrevimiento, osado y pavor. Entonces, nosotros, si nos dice que tenemos que ver cuál es ese método de conocimiento de las palabras, tenemos de que ver qué significa justamente temerario. ¿Qué nos dice temerario? Nos dice lo siguiente: temerario, imprudente, demasiado atrevido, que se expone al riesgo sin sospechar las consecuencias, que se dice sin fundamento. Sinónimos de temerario tenemos arriscado, bravo, audaz, osado, valiente y arrogado, entre otros. Y las alternativas que nos daban eran cobarde, negligente, atrevimiento, osado y como alternativa E, pavor. Entonces veamos cuáles son los sinónimos de cobarde. Nos dice que cobarde es pusilánime, sin valor ni espíritu, hecho con cobardía. Sus sinónimos son miedo, apocado, acobardado, medroso, tímido.
De negligente nos dice que es descuido, falta de cuidado y aplicación. Sus sinónimos son abandonado, dejado, desidioso, descuidado, indolente. De atrevimiento tenemos decir de algo arriesgado, insolentarse, descararse. ¿Cuáles son sus sinónimos? Audacia, arrojo, osadía, vergüenza, descaro y descoco. De osado, atrevido, audaz, arriesgado, resuelto, arrojado, temerario, emprendido e insolente. Y de pavor tenemos temor, que es intenso el terror. Sus sinónimos es pánico, espanto, asombro, angustia, alarma, temblor y acoquinamiento. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta del sinónimo de temerario? Como podemos ver, lo tiene osado, porque osado uno de sus sinónimos es temerario y de temerario uno de sus sinónimos es osado. Entonces la alternativa correcta aquí es la letra dedo. Alternativa D. Veamos por el método de descarte. Por este método de descarte, que lo que hacemos es que mediante el cual se deduce que a mayor cantidad de opciones, menor será la opción para establecer la clave. Sin embargo, a menor cantidad de opciones, mayor será la posibilidad de hallar la respuesta. Tenemos los siguientes ejemplos de aura. Tengo brisa, huracán, ciclón, bandaval y alba. Veamos. En este caso podemos verificar que los términos huracán, ciclón y bandaval son semejantes en concepto. Por lo tanto, se elimina estos vocablos quedando dos: alba, que es primera luz del día, y vestidura del sacerdote. Se elimina brisa, airecillo, viento del noroeste, se opone a bandaval, huracán y ciclón. ¿Cierto? Entonces ahí ya tenemos la respuesta. Luego nos dice, debemos considerar que los ejercicios o preguntas siempre serán así. En otros casos se podrá eliminar una de dos opciones, siendo las restantes una opción. Por ello es necesario adecuado analizar bien los ejercicios para poder hallar la alternativa correcta, es decir, la clave. O también tenemos que observar la categoría gramatical que tiene la palabra base y ver la categoría gramatical que tiene cada palabra de cada alternativa, y al final nos quedamos con solo aquellas alternativas que tienen la misma categoría gramatical de la palabra base, como lo veíamos anteriormente. Tenemos por el método objetivo, que nos dice que es preguntas y respuestas. Esto nos permite formar un concepto concreto de la cosa o acción mediante una visión imaginativa de un caso específico de la palabra que se analiza. Tenemos el siguiente ejemplo, que tenemos síncope y nos dan las alternativas: andrajo, colapso, residuo, imprenta y copiado. Entonces veamos que empleemos el término en un contexto oracional. Fue tal la imprecisión que le dio un síncope. Seguidamente nos podemos plantear interrogantes. ¿Qué le dio? ¿Un andrajo? No. ¿Un residuo? No. ¿Una imprenta? No. ¿Un copiado? Tampoco. Estos términos no denotan semejanza con la premisa. En cambio, colapso, que es un desmayo, desvanecimiento, soponcio, etc., sí guarda similitud con la palabra síncope, ¿cierto? Que entonces sería colapso. Y lo último que tenemos es por la etimología. ¿Qué nos dice la etimología? Teniendo en cuenta los significados de los vocablos o diccionario etimológico. Veamos el ejemplo con musicalidad. Tengo melifluo, que nos dice que proviene de eu, griego bien, pone voz, buen sonido, grata armonía de sonidos y palabras. La siguiente alternativa nos dan filatelia, que nos dan pilos, que viene del griego amigo, telos, impuestos, arte de conocer sellos de correos. Tenemos luego melodía, que deriva de melos, del griego música, o de canto, dulzura, suavidad de voz o instrumento. Tenemos la alternativa de cacofonía, de cacos, del griego malo, pone voz, vicio del lenguaje, repetición de letras o sílabos. Y por último tenemos alexia, que viene de a, del prefijo a, del griego sin, lexia, leer,
sin posibilidad de poder leer. Entonces, la musicalidad, con todas esas alternativas que nos han dado y nos han dado la etimología de cada una de ellas, pues se relaciona más con lo que es la melodía, ¿cierto? Dulzura, suavidad de voz, cuando hablamos de una musicalidad. Es decir, por consiguiente, después de realizar el análisis de cada uno de estos términos, afirmamos que la respuesta es la alternativa C, con melodía. En algunos casos se formulan preguntas empleando vocablos sabios, por lo que es conveniente conocerlos. Por ello debemos tener un amplio conocimiento de cultura general. Estos son los verdaderos objetivos para nosotros tener que dominar la sinonimia. Nos vemos en la próxima semana.